Adelante, pueden iniciar. Bueno, nosotros somos el equipo 4. Nuestro equipo está integrado por Mesa Betanzos Estefanía, Olivares Martínez Yasmín, Ortega Hernández Pablo, Ponce Álvarez Carlos Miguel, Ventura Pérez Karen Lisset y yo, Cruz Ortiz Carla Itzel. Nosotros vamos a hablar sobre este, el eje hipotálamo hipófisis prolactina. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre la fisiología de la prolactina. Disculpen si me llego a trabar, es que me da miedo exponer. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la prolactina se sintetiza en las células lactotropas de la adenohipófisis, también llamadas células mamótropas, que representan entre el 20 y el 50% de las células de esta glándula. La morfología de estas células varía entre poliédrica y oval, estando distribuidos en la región lateroventral del lóbulo anterior, o sea, la adenohipófisis, formando una banda adyacente al lóbulo intermedio de la hipófisis. Bueno, se ha avanzado en la ciencia, se ha demostrado que que la prolactina tiene más de 300 funciones en distintos tejidos y órganos de nuestro cuerpo, por lo que podemos considerarla como una hormona pleotrópica. Así que además de tener una función en la secreción láctea, ya que la favorece, la prolactina modula múltiples funciones en el organismo, como pueden ser de agua y balance electrolítico, de crecimiento, metabólico, cerebral y de reproducción, e incluso de inmunorregulación, ya que también participa en el sistema inmunológico. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, los genes que codifican a la prolactina y a la hormona del crecimiento y a la hormona lactógeno placentaria provienen de un gen ancestral. Por eso es por lo que tienen muchas similitudes entre ellas y es por eso por lo que se podría decir que su estructura es casi la misma. Entonces, la prolactina se localiza en el cromosoma 6, que tiene un tamaño aproximado de 10 kilobases y está compuesto por 5 exones y 4 intrones. Bueno, aquí en la imagen que les puse aquí, que me fue muy difícil encontrar una, aquí se muestra cuando del cromosoma sale la transcripción de ARN mensajero de el primer polipéptido o prolactina, así es como se le llama, que está conformado por 227 aminoácidos, que después pasa, pasa a retículo endoplásmico rugoso y es ahí en donde comienza la etapa de maduración y la péptido-señal, que está conformada por 28 aminoácidos, se desprende y queda únicamente formado por 199 aminoácidos, que después se van a ir acumulando en el aparato de Golgi para después formar gránulos que van a ser secretados. Y ahí se marca en cuál la función que tienen en regularlo, que es la dopamina que lo inhibe y la TRH que se encarga de estimularlo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya se dijo que está conformado por 199 aminoácidos y tiene forma monocateriana y con 3 puentes disulfuro formados por 6 residuos de cisteína. Y su transcripción está regulada por 2 regiones promotoras, una proximal y una externa. La proximal se encarga dentro de la hipófisis y la externa se encarga fuera de la hipófisis. Tiene un peso mayoritariamente de 23 kilodaltons, pero se ha llegado a encontrar de 14, 16 y 24 kilodaltons, dependiendo, puede ser por fallas genéticas o ya pueden ser excepciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya se muestra el mecanismo de acción y existen 3 isoformas mayoritarias para el receptor de la prolactina, que forma parte del mecanismo de acción, que son la extracelular, la transmembrana y la intracelular. Bueno, la extracelular que empieza con 210 aminoácidos, con 2 dominios de receptores para citocinas, denominados D1 y D2, que en este caso aparecen aquí como S1 y S2. Y después está la sección de transmembrana,
en donde traspasa la membrana celular una sola vez y contiene 24 aminoácidos, que son esos óvalos verdes que se encuentran en esa región, o también llamada intracitoplasma, transmembrana, perdón. Bueno, y ya tenemos entonces a la parte más específica de todas, que es la intracelular, que contiene dos regiones que se denominan caja 1 y caja 2, que están en la imagen de la derecha y aparecen como D1 y D2. Bueno, la prolactina se une a la molécula del receptor por su primer dominio de unión, formado por residuos de aminoácidos de la élite alfa 1 y 4, que forman un complejo que no está activo. Y después pasa a un segundo dominio que por los aminoácidos de las hélices alfa 2 y 3, formando un complejo hormona receptor activo. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos la concentración en plasma, que en cantidades normales se encuentra en 8 nanogramos sobre mililitro, o a 13 nanogramos sobre mililitro para mujeres, y en 5 nanogramos sobre mililitro en varones. Las mujeres son quienes se podría decir contienen mayor prolactina, además de que esta se regula por el ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras uno está en el sueño, los niveles de prolactina en nuestro cuerpo aumentan, pero mientras estamos en vigilia disminuyen. Otra cosa muy importante es que durante el embarazo la cantidad de prolactina aumenta en mujeres y tiene sus distintas variables. Y la vida media en la sangre para la prolactina es de 15 a 20 minutos. Y algo pues que me di cuenta es que por distintos autores marcan distintos tiempos. Por ejemplo, marcaban de 25 a 50 minutos o de 20 a 25 e incluso unos de 5 a 10 minutos. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los órganos blancos, pues la prolactina va a tener varios órganos blancos, como lo son el riñón, el hígado, la próstata, el páncreas, las gónadas, el intestino, las glándulas mamarias, e incluso también va a abarcar lo que es el sistema inmunológico. Aquí, pues lo que son las células natural killer, los granulocitos, linfocitos y monocitos. Y bueno, en cuanto a sus acciones biológicas, pues tenemos que, por ejemplo, aquí en las gónadas va a estimular la síntesis de receptores para gonadotropinas. En el páncreas estimula lo que es la proliferación y aumenta la actividad de las células beta para la secreción de insulina. En el riñón e intestino, pues va a regular el equilibrio de agua y electrolitos. Aquí en la glándula mamaria, pues aumenta la síntesis de proteínas y carbohidratos de la leche. Va a estimular lo que se conoce como lactogénesis. Y pues en el sistema inmunológico, pues vemos aquí que los granulocitos estimulan la expresión del gen IRF1 y la síntesis de la INOS. Y bueno, pero ya en cuanto a las acciones biológicas principales, pues vamos a tener que estimular el desarrollo de los senos y la síntesis de la leche. Pues aquí la prolactina ayuda a lo que es la producción de la leche materna, es decir, a la lactogénesis. Y aquí se encarga de la biosíntesis y liberación de la proteína de la leche. Además, esta hormona va a estimular la captación de aminoácidos, la síntesis de caseína y lactoalbúmina. También ayuda a la captación de glucosa y la síntesis de lactosa. Y bueno, también es necesaria la prolactina para en la ramificación de los conductos y en el crecimiento y desarrollo del óvulo alveolar de la glándula mamaria durante la gestación. También va a llevar a cabo lo que es la homeostasis. Aquí pues controla un conjunto de funciones de autorregulación que conduce al mantenimiento en la composición y propiedades del medio interno de nuestro organismo. Se dice homeostasis, no homeostasis. Homeostasis, perdón. Y bueno, aquí la prolactina aumenta la producción de anticuerpos e incrementa la capacidad fagocítica de los macrófagos. También lleva a cabo lo que se conoce como, bueno, la conducta materna. Aquí se dice que la prolactina no genera este comportamiento, sino que más bien lo va a favorecer.
También va a causar una disminución de la libido e inhibe la función ovárica y testicular. Bueno, factores que estimulan su secreción. Bueno, pues en cuanto a los fisiológicos, pues está el estrés, el ejercicio, el hecho de que las mujeres estén embarazadas y a su vez esta parte de la succión de los pezones, perdón, por parte del bebé cuando nace, obvio. Em, pues aquí a mayor succión, mayor prolactina y a mayor prolactina, mayor leche materna. También está el sueño, ¿no? Ya que como lo mencionó mi compañero Pablo, a comparación de la vigilia, es aquí donde hay una mayor liberación. Y bueno, de los factores farmacológicos, pues principalmente, bueno, está la hormona liberadora de tirotropina, los antagonistas de la dopamina, que son estos que están aquí, la cimetidina y el verapamilo. En cuanto a los factores patológicos, pues tenemos al hipotiroidismo, la hipoglucemia, quemaduras, prolactinomas, cuando hay un traumatismo mecánico, las lesiones hipotalámicas o la insuficiencia renal crónica. Y bueno, ahora los factores que inhiben su secreción, pues de los factores fisiológicos, principalmente vamos a tener a la dopamina. Esta va a ir hacia las células lactótropas de la adenohipófisis para disminuir su secreción. Y también tenemos a la hormona liberadora de prolactina, o también conocida como prolactostina. Y en cuanto a los factores farmacológicos, tenemos a los glucocorticoides, los agonistas de la dopamina, que son estos, y los bloqueadores de los receptores de serotonina. Y en cuanto a los factores patológicos, pues principalmente aquí vamos a tener la destrucción o extirpación de la hipófisis. Y bueno, en cuanto al metabolismo y eliminación, pues tenemos que la prolactina se elimina de forma muy rápida y es eliminada por el hígado y el riñón, siendo la eliminación hepática la que va a tener un mayor porcentaje, que va entre un 70 a 75%, y en el riñón ya un 25%. Y bueno, integración eje hipotálamo hipófisis prolactina. Pues ya integrando aquí, pues el hipotálamo va a actuar sobre la glándula pituitaria, que es la glándula de control maestro, lo que va a generar acciones sobre los diferentes órganos. Y bueno, aquí la prolactina pues va a estar inhibida por la dopamina, como se muestra aquí, y estimulada por lo que es la TRH. Y bueno, y pues va a tener efectos sobre distintos órganos, ya sea sobre el tejido mamario o tejidos secundarios. Bien, ahora para lo que es el síndrome de la hiperprolactinemia, tenemos que es uno de los trastornos hipotálamo hipofisarios de los más comunes que existen en la práctica clínica endocrinológica. Y estos se van a definir como una elevación persistente de los niveles circulantes de prolactina superior a los valores normales, de entre 20 y 25 nanogramos sobre mililitros. Como podemos ver ahí en la imagen, la prolactina inhibe la secreción de la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, afectando así a la producción de las hormonas folicoestimulante y luteinizante, las cuales se van a encargar del desarrollo folicular y la ovulación. La siguiente, por favor. Existen diferentes causas que ocasionan la hiperprolactinemia y de acuerdo con las actividades y puntos que tenemos que abarcar el día de hoy, en primer lugar vamos a ver las causas fisiológicas, posteriormente las farmacológicas y finalmente las patológicas. La siguiente, por favor. Ok, en primera instancia están las causas fisiológicas,
Y de estas van a sobresalir dos principalmente, que son el embarazo, y esto nos va a llevar a la segunda, que es la lactancia. En el caso del embarazo, este aumento en la secreción de la prolactina se va a dar porque va a incrementar el tamaño de la hipófisis como consecuencia de la hiperplasia de las células lactótropas hipofisarias, que son pues las células en donde esta prolactina se va a producir. Y bueno, esto va a suceder debido al aumento de los niveles de estrógeno que se van a secretar en la placenta, como se puede ver aquí en la segunda imagen, en la primera imagen, perdón. Gracias por señalar, compañera. Luego se van a empezar a notar los niveles aumentados de la prolactina en el líquido amniótico a partir de la 10ª semana de gestación. Y a partir de este momento los niveles de prolactina van a incrementar porque en el momento del parto se va a llegar al punto máximo, al pico máximo, que es de 600 nanogramos sobre mililitro. Posteriormente, en la lactancia, la elevación de la prolactina va a suceder por medio de la estimulación del pezón, como se puede ver en la tercera imagen. Al ser succionado, va a mandar una señal por medio de la médula espinal hacia el hipotálamo. Esto va a suceder por medio del nervio vago y se van a inhibir las neuronas dopaminérgicas y de esta forma se va a estimular la secreción de la prolactina. Se dice que más o menos entre cada episodio de succión la prolactina va a aumentar y nos va a dar unas concentraciones séricas entre las 2 y 4 semanas de parto de 162 nanogramos sobre el litro. La siguiente, por favor. Otras causas fisiológicas son el estrés, el ejercicio físico, la hipoglucemia, el coito, puerperio, que es el periodo posparto, en el cual el aparato genitor vuelve al estado al estado anterior del embarazo y dura más o menos entre 6 y 8 semanas, que son aproximadamente 40 días. ¿Y le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora pasando a las causas, a los farmacológicos, tenemos que estas son las causas más frecuentes y de la hiperprolactinemia. Estos van a reducir la acción de la dopamina, destacando a los neurolépticos y antipsicóticos, los cuales pues raramente van a exceder el nivel de 150 nanogramos sobre mililitro. Entre ellos están los antagonistas de la dopamina, como puse ahí en primer lugar los neurolépticos, que son fenotiacinas, y también tenemos a los antipsicóticos. Un ejemplo de ellos es la risperidona. Están también los antidepresivos, los antihipertensivos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos a las causas patológicas y recordemos que, bueno, mejor dicho, estas causas patológicas van a abundar principalmente los llamados tumores hipofisiarios. Estos tumores, por así decirlo, provocan el daño directamente al tallo hipotálamo hipófisis. Pero algo que los que son esenciales y se diferencian de los otros, es que estos tumores, las mayorías son benignos. ¿A qué me refiero? Que estos tumores, por así decirlo, no son cancerosos. Y por lo general incluso llegan a ser asintomáticos. En estos tumores, bueno, en esta explicación sobre las causas patológicas, dejaremos de lado lo que son los adenomas hipofisiarios, porque eso los vamos a explicar un poquito más adelante, con más detalle, claro está.
Porque si bien son, como ya mencioné, también son causas patológicas, se debe de explicar de una manera más detallada. Entonces, como había mencionado, los tumores no causan síntomas y tampoco, por lo general, ni siquiera se llegan a diagnosticar. Hay veces que una persona llega a tener estos tumores y no se da cuenta en toda su vida. Entonces, aquí puse de ejemplo el primero que es el craneofaringioma. Este es un tumor benigno, como ya se había mencionado anteriormente, y se caracteriza porque tiene un crecimiento lento y se localiza cerca de la glándula pituitaria y el hipotálamo. Este es más común en los niños entre 5 y 10 años de edad, pero puede afectar también a los adultos. De aquí otro ejemplo que puse fue el meningioma. Este se origina en la parte del cerebro de la médula espinal y este, a diferencia de los otros, es muy frecuente. Sin embargo, también es benigno. Y por último, el quiste de la hendidura de Radke, que es más que nada es una lesión también benigna que aparece como un remanente epitelial del ectodermo en el periodo de embriogénesis. Y otro de los daños que puede sufrir el tallo hipotálamo hipoficiario patológicos es, por ejemplo, los traumatismos y estas lesiones que muchas veces un paciente puede tener y por ende esta parte de la hipófisis se llega a dañar. Pueden ser diversos este tipo de traumatismos, claro que sí. Y otro que también mencionan mucho los autores es lo que es la radiación. Por lo que encontré, esta radiación afecta más que nada al neuroeje. Y es porque un paciente se ve expuesto a toda esta radiación y afecta la parte también del hipotálamo hipófisis y por ende puede producir hiperprolactinemia. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos una imagen sobre la craneofaringioma, como había mencionado antes, para que se den más o menos una idea de cómo son este tipo de tumores. Si ven, no sé si puede señalar mi compañera, por favor, donde está, exacto, donde está más o menos ahí el tumor por la zona del hipotálamo hipófisis. De esa manera se generan y es lo que provoca este síndrome y que es un causante de ello. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, también de estas causas patológicas tenemos lo que son las enfermedades endócrinas y no endócrinas. Del lado de las endócrinas, lo que es el hipotiroidismo, aquí tenemos un aumento de la TSH. Y en el síndrome de ovario poliquístico tenemos un aumento de los estrógenos. Ambas provocan pues la hiperprolactinemia. Y del lado de las enfermedades que ya no son endocrinas, tenemos la insuficiencia hepática, y la insuficiencia renal. La insuficiencia renal provoca la disminución de secreción de prolactina y por lo cual esta aumenta su concentración. La mayoría de estas causas, como que mencioné anteriormente, producen valores de prolactina entre 25 y 100 nanogramos por mililitro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ahora con respecto al prolactinoma, bueno, los prolactinomas son tumores hipoficiarios, son los más comunes, y se clasifican por su tamaño en microprolactinomas cuando miden menos de 1 centímetro y macroprolactinomas cuando son mayores de 1 centímetro. Hay autores que también consideran que se pueden llamar prolactinomas gigantes si llegan a medir más de 4 centímetros, y estos pues pueden ser intercelares o invasivos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, bueno, con respecto a su epidemiología, su prevalencia demográfica aproxima 10 casos por cada 100.000 varones y 30 casos por cada 100.000 mujeres. El prolactinoma es la causa más común de hiperprolactinemia
después de los fármacos y el hipotiroidismo, y presenta aproximadamente el 50% de los adenomas de la hipófisis. Hay quienes creen que es aproximadamente el 40%, y quienes creen que es el 60%, eso varía realmente. Y su incidencia es de 27 casos por millón al año. Los prolactinomas se clasifican de acuerdo con su tamaño en microprolactinomas, si son menores de 10 milímetros, como lo mencioné anteriormente, macroprolactinomas si son mayores de 10 milímetros y gigantes si son mayores de 40 milímetros. Y de todos estos, el 64% son microprolactinomas, teniendo una razón de 20 mujeres a un hombre, mientras que los prolactinomas y los prolactinomas gigantes son más prevalentes en los hombres a proporciones de 5 macroprolactinomas a un microprolactinoma. Siguiente, por favor. Bien. Los adenomas de la hipófisis son de origen monoclonal. Esto significa que pues, se forman como consecuencia de una mutación, y esto confiere una ventaja selectiva en el crecimiento de la célula. La transformación y multiplicación celular es resultado de varios factores, como trastornos de la regularización hormonal y en los receptores de hormonas, en alteraciones en los reguladores del ciclo celular o en la estimulación por factores de crecimiento. Bueno, un prolactinoma secreta hormonas de forma autónoma. Eso significa que pues, no tienen buen control en lo que sería la retroalimentación negativa, y esto hace que pues, produzca hormonas en exceso. Bueno, conforme los tumores, conforme estos van creciendo, pueden destruir las células de la hipófisis productoras de otras hormonas, generando síntomas que pues, se relacionan con la falta de producción o exceso de las mismas, o con lo que sería el efecto masa, que pues, se basa en la invasión de estructuras vecinas, como los senos cavernosos, o con riesgos de parálisis nerviosas faciales, cefalia, pérdida visual. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al cuadro clínico, pues las manifestaciones clínicas consisten con frecuencia en anomalías menstruales, como vendría siendo la oligomenorrea, la menorrea, o incluso la infertilidad. Entre el 40 y el 80% de las mujeres llega a presentar galactorrea espontánea o pues tras la comprensión mamaria. En el varón, las manifestaciones clínicas son la pérdida de líbido, la impotencia, reducción del fluido seminal e infertilidad. Ahora, cuando se trata de un macroprolactinoma, pues a eso también se le agregan manifestaciones clínicas, que serían pues el efecto masa, que es lo que anteriormente mencioné, que lleva cefalia, alteraciones visuales, desbalance de algunas otras hormonas. Se considera, bueno, que estos efectos masa en la mujer posmenopáusica pueden llegar a ser los únicos efectos. Se puede llegar a desarrollar, se pueden llegar a desarrollar grados variables de hipopituitarismo por comprensión, destrucción del tejido hipofisiario normal en el macroprolactinoma. Los microprolactinomas en la mujer se asocian a menudo a cefaleas, que realmente no son Cefalea, explicables doctora, se porque pronuncia pues, el cefalea. microprolactinoma es muy pequeño como para comprimir estructuras cercanas. Se Sin embargo, pronuncia cefalea, doctora, no cefalia, mande- cefalea. Pronuncien bien, por favor. disculpe. Cefalea. Cefalea, sí. Bueno, las mujeres bueno, con microprolactinomas llegan a tener cefalea, lo cual no es explicable realmente debido a que pues, el microprolactinoma tiene un tamaño muy pequeño como para comprimir otras estructuras. Sin embargo, esto pues, se llega a controlar tras el control del prolactinoma. Siguiente, por favor. Y bueno, con respecto al diagnóstico, pues primero se toman en cuenta las causas fisiológicas de la hiperprolactinemia y el prolactinoma que anteriormente se mencionaron, y se comienza tras el hallazgo de cifras elevadas de prolactinoma en plasma. Primero se debe de tomar en cuenta, bueno, hay que tomar en cuenta que los rangos normales de prolactinoma son en hombres en 20 nanogramos por mililitro, en mujeres de menos de 25, y en mujeres embarazadas puede variar entre 80 hasta 400 nanogramos por mililitro. Una concentración repetida de 20 a 25 nanogramos por mililitro o superior, bueno, superior a esta cifra, se considera patológica. Sin embargo, si es por encima de los 100 nanogramos por mililitro,
pues ya se puede empezar a considerar la presencia de un prolactinoma, y si es por encima de los 200 nanogramos por mililitro, pues se considera seguro que es un prolactinoma. Bueno, el diagnóstico se continúa sin caso de mujeres con una prueba de embarazo, que verificar que no sea una gestante, debido a que, como anteriormente mencioné, los valores en este proceso llegan a ser de entre 80 y 400 nanogramos por mililitro, y los de un prolactinoma se sospecha arriba de los 100. En caso de que pues este sea negativo, se comienza a evaluar si hay presencia de neurolépticos, antidopaminérgicos u otros fármacos que habitualmente tengan unos niveles de prolactina de entre 25 y 100 nanogramos por mililitro. En caso de que se revele que pues sí, efectivamente toma medicamentos de este tipo, esta se considera la causa de la hiperprolactinemia, mientras que no se demuestre lo contrario, y sin embargo, tras la interrupción de este fármaco, este debe de demostrarse que se debe normalizar su nivel de prolactinoma en pocos días. De igual manera, también debemos de descartar el hecho de que existan enfermedades hepáticas, renales, lesiones o radiación hipotalámica. Después de esto se procede a realizar un estudio de resonancia magnética, dado a que, bueno, suele existir una correlación entre las masas de la prolactinoma y las concentraciones circulantes de la prolactina. Y cuando las técnicas demuestren un adenoma hipofisiario, se debe considerar dos hipótesis alternativas. La del prolactinoma, en cuyo caso las concentraciones tienden a ser siempre superiores a 100 nanogramos por mililitro, o macroprolactinoma, que se acompaña de cifras por encima de los 200 nanogramos por mililitro. También puede llegar a tratarse de algún otro tipo de tumor hipofisiario que comprima la parte del tallo alto hipofisiario. Sin embargo, pues en este caso, las cifras siempre tienden a ser inferiores a 100 nanogramos por mililitro. Por lo tanto, bueno, es importante tomar en cuenta estas cifras de prolactina, perdón. Ahora, en presencia de un tumor distinto a prolactinoma, para poder diferenciarse, deben evaluarse mediante la medición de otras hormonas hipofisiarias, y en caso de que pues estas sean normales, las demás hormonas tengan valores normales, el adenoma asociado al prolactinoma pues únicamente se concluye como un prolactinoma. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al tratamiento. Como por eso de los años 60 se utilizaba el dopaminérgico bromocriptina. Ese era el más utilizado, era muy importante en su época. Sin embargo, actualmente se considera que es muy fuerte y se utiliza únicamente en los prolactinomas resistentes, a lo que sería pues nuestro tratamiento de elección, el cual es la cabergolina. También es un dopaminérgico, y este puede administrarse en dosis de 1 a 3 miligramos a la semana. Está desprovisto de efectos secundarios y es más potente que otros fármacos. Por eso mismo es que se le considera el tratamiento de elección. Los antagonistas dopaminérgicos en el organismo normalizan la prolactina y suprimen la lactancia en el posparto. También reducen las concentraciones de prolactina en hiperprolactinemias y también las no tumorales, y pues dependiendo del tumor pueden llegar a inducir la desaparición o únicamente la reducción, pero muy importante, del tamaño de pues, nuestro prolactinoma. Es muy rara la ocasión, pero puede pasar, en la que los pacientes no experimenten reducción alguna, y a este tipo de prolactinomas se les hace llamar prolactinomas resistentes, que pues fueron los que mencioné anteriormente, y estos necesitan tratamientos con altas dosis durante periodos largos, y pues para poder observar algún efecto positivo en estos, pasan aproximadamente entre 3 y 12 meses. También existen casos con ausencia de la reducción de las cifras de prolactina e incluso empeoramiento. La velocidad de la normalización de la prolactina depende pues, del volumen tumoral y es más lenta en los macroprolactinomas. Y la evolución habitual pues, de las mejorías con estos medicamentos tiende a ser primero la reducción de las concentraciones del prolactinoma, después la mejoría de la galactorrea en caso de que ésta existiera, mejoría de las manifestaciones visuales alteradas y por último el retorno de la menstruación normal y de la ovulación. Tras la reducción del volumen tumoral o la desaparición del tumor, se observan en algunos casos que requieren más tiempo para la disminución.
Sin embargo, bueno, eso depende del paciente, ¿no? Del tumor. El tratamiento debe mantenerse durante años. Esto, bueno, realmente actualmente no se confirma como tal por qué. Sin embargo, anteriormente se consideraba que tras la suspensión del dopaminérgico llegaba una reexpansión inmediata del adenoma y esto también causaba nuevas alteraciones en el prolactinoma y retornos en las alteraciones clínicas o incluso empeoramiento de ellas. Actualmente nada más se sabe que tras la suspensión del fármaco en pacientes que, bueno, tras la suspensión del fármaco no hay una reexpansión inmediata y con respecto a pacientes que llevan varios años de tratamiento, pues tampoco hay una reexpansión que se haya notado. Sin embargo, se desconoce como tal qué llegaría a ocurrir a largo plazo con aquellos pacientes que se les suspendía el medicamento después de ver la suspensión o la mejoría del prolactinoma. Así que como práctica general en el tratamiento se continúa de manera indefinida con los antagonistas dopaminérgicos. También debe recordarse que este tratamiento produce mejoría inmediata en la fertilidad, por lo que es bastante común que pueda producirse un embarazo en los primeros meses o incluso la ausencia de menstruación previa. Ante complicaciones por expansión tumoral, siempre se recomienda reiniciar el tratamiento médico que practicar una cirugía. La cirugía siempre va a tratar de considerarse como la última opción. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, se sabe que la bromocriptina y la cabergolina no tienen ninguna relación con algún tipo de aborto. Sin embargo, pues se considera que no debe de emplearse durante la gestación. Eh, a pesar de que la hipófisis aumenta de tamaño de forma fisiológica durante la gestación, el riesgo de las complicaciones por la expansión de microprolactinoma tiende a aumentar. En cuestión del microprolactinoma es muy poca, es del 1%, y en cuestión del macroprolactinoma pues es mayor, es del 20%. Y estas complicaciones pues pueden controlarse. Por lo mismo, por lo tanto, la conveniencia de un futuro embarazo debe individualizarse sin que existan contradicciones absolutas, pero en pacientes con macroprolactinoma debe normalizarse el prolactinoma y reducirse al máximo el volumen tumoral con cabergolina antes de pues, considerar lo que sería una nueva gestación. Sin embargo, si ya se está iniciando con el tratamiento y llega a surgir la concepción pues, de un embarazo, se suprimirá el tratamiento, lo cual pues, no se asocia a una reexpansión inmediata. Sin embargo, este deberá ser vigilado de manera periódica con evaluación en los cambios clínicos, en los cambios visuales y si se requiere pues una resonancia magnética. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora con respecto al tratamiento quirúrgico, pues lo que sería la cirugía transfenoidal, que es un tipo de cirugía en la que se introducen instrumentos a través de la nariz y el seno esfenoidal, el cual es un espacio hueco en la nariz, y se utiliza para extraer tumores que están en la hipófisis o cerca de esta, debe reservarse, como anteriormente mencioné, como última opción, y es única para los adenomas que son resistentes a cualquier tipo de tratamiento farmacológico o aquellos adenomas que pues, son malignos. En caso de los macroprolactinomas, son frecuentes las recidivas, por lo tanto, pues se practica rara vez. En cuestión de, las indicaciones, para realizar esta cirugía incluyen lo que sería intolerancia a la dopamina y la presencia de macroadenoma invasor que deteriora la vista y no puede mejorar a pesar de la farmacoterapia que se le esté brindando. La normalización inicial de la prolactina se logra en cerca de un 70% de los microprolactinomas después de la extirpación quirúrgica. Sin embargo, en cuestión de los macroprolactinomas, únicamente el 30% llega a tener buenos resultados. Ahora, estudios han demostrado que la hiperprolactinemia vuelve a reaparecer incluso en un 20% de los pacientes al término de los 12 meses que se realizó la cirugía. Y a largo plazo estas cifras cambian al 50% de los casos en cuestión de microadenomas. En cuestión de la radioterapia contra los prolactinomas, se reserva únicamente para pacientes que tienen tumores muy activos o que no reaccionan a los antagonistas de la dopamina tolerados en dosis máximas.
o a o a las cirugías o a ambas circunstancias. La radioterapia, pues como anteriormente mencioné, se reserva únicamente para, para pacientes que tengan tumores invasivos o malignos. Y sus inconvenientes, pues son la inducción del hipopituitarismo y la necesidad de que pues transcurran años para que esos efectos puedan llegar a ser evidentes. Eh, Ante la sospecha de un prolactinoma maligno, el tratamiento pues debe de ser este tratamiento quirúrgico para extirpar el macroprolactinoma, y esto se debe de seguir de una radioterapia pues inmediata. Y bueno, por nuestra parte es todo sobre el tema. Gracias. Bueno, antes de, perdón, nada más como un complemento a la información, como modo de resumen, con respecto al tema de fisiología de prolactina, sí es importante entender cuáles son los efectos de la prolactina. Si bien es cierto, los más estudiados son los que corresponden a la acción de la prolactina sobre la glándula mamaria, pero también es importante entender que existen otros efectos extramamarios, efectos, eh, en este caso, fuera de la glándula mamaria. Ya el día de hoy nos presentaron algunos efectos relevantes de la prolactina, ¿no? Sobre el sistema inmunológico, sobre a nivel renal, a nivel intestinal, que básicamente a nivel del sistema inmunológico regula en este caso la función tanto de inmunitaria celular como la humoral, a nivel de riñón, a nivel intestinal, pues favorece la absorción de agua y electrolitos precisamente porque la leche materna está en estado líquido, ¿no? Requiere agua para poderse formar. Otros efectos también, recuerda, algo importante que no se nos debe de olvidar con respecto a la prolactina, es que al tener una similitud química con la hormona de crecimiento, o sea, estudiando la estructura química de la prolactina, si la comparamos con la hormona de crecimiento, es prácticamente similar. Entonces, lo que lo diferencia de la hormona de crecimiento son 8 aminoácidos, ¿no? Una tiene 191 y la prolactina tiene 199, y un puente disulfuro, ¿no? La hormona de crecimiento tiene 2 puentes disulfuro, la prolactina tiene 3. Entonces, prácticamente la similitud química entre ambas hormonas es muy parecida, ¿no? Podríamos decir que son algo así como primas hermanas. Entonces, la prolactina, al tener esa similitud, se sigue considerando una hormona promotora del crecimiento. Entonces, no se nos puede olvidar que la prolactina al final del día también funge como un factor de crecimiento. Em, Algo que también sería importante mencionar, bueno, no lo escuché en la exposición, es que precisamente al comportarse como un factor de crecimiento a nivel hepático, así como la hormona de crecimiento estimula a nivel hepático la síntesis de factores de crecimiento similares a insulina o IGFs, ¿no? O somatomedinas que los mencionaban en la sesión anterior. La prolactina lo que va a hacer es estimular la síntesis de un factor de crecimiento llamado sinlactina, ¿vale? También es, es importante precisamente porque funge como un factor de crecimiento. Tenemos otros efectos a nivel óseo, tenemos otros efectos a nivel, en la función ovárica, en la función gonadal, precisamente porque la prolactina al va a ser una hormona que en cierta manera va a inhibir las funciones reproductoras porque es en el embarazo es donde mayormente se produce. Ahora, con respecto, con relación a los factores que estimulan la liberación de prolactina, hay dos principales. O sea, no se nos puede olvidar que el primer factor que estimula
la liberación de prolactina es la TRH, la hormona liberadora de tirotropina, que por cierto vamos a ver en el siguiente eje, ¿no? Entonces uno pensaría, pues podría haber una hormona liberadora de prolactina, pues no está del todo identificada, lo mismo que no existe una prolactostatina verdadera. Nosotros la mencionamos y les decimos que podría existir como como un supuesto, como una probabilidad, así como existe una somatostatina, podría existir una prolactostatina, pero no es algo que aún se haya comprobado. Entonces, hablar de una prolactoliberina, hablar de una hormona liberadora de prolactina como tal, no se ha identificado aún. Sin embargo, se dice que la hormona liberadora de tirotropina, que es la que inicia la activación del eje hipotálamo hipófisis tiroides, pues también tiene implicación sobre las células lactotropas y es la que va a liberar, es el factor liberador químico, ¿no? Hormonal más importante de prolactina. Y entonces uno pensaría, bueno, si no existe o si existe la teoría de que podría haber una prolactostatina, pero aún no está identificada, ¿qué factor podría ser el que inhiba la prolactina? Pues en este caso la dopamina es quien hace ese papel. Hace el papel de la somatostatina, como en el caso de la hormona de crecimiento. La dopamina es el principal mediador químico, hormonal, inhibidor de la prolactina. Entonces tenemos a la TRH por una parte que estimula y a la dopamina que inhibe. Por supuesto que no son los únicos factores hormonales o son los factores en sí, ¿vale? Ya nos dijeron que existen factores fisiológicos, factores farmacológicos, inclusive hasta factores patológicos, ¿no? Y ya con relación a la integración, pues en la imagen antes de que pasaron ya de integración, pues de esa manera nosotros nos podemos eh, orientar un poco más con relación a cómo se integra este eje hipotálamo hipófisis. Ahora, pasando un poco a la parte de síndrome de hiperprolactinemia, pues entendiendo los factores que estimulan la liberación de prolactina, pues también esto nos va a, en cierta manera, orientar cuáles podrían ser los factores, las causas más frecuentes de hiperprolactinemia. Ojo, hablar de hiperprolactinemia no es hablar de elevación en los niveles de prolactina, pero para descartar o para saber cuál podría ser la causa más probable de esta hiperprolactinemia, pues nosotros tenemos que identificar causas frecuentes más allá del prolactinoma, que es la causa en definitiva más frecuente de hiperprolactinemia en nuestra práctica médica. Los factores farmacológicos, por ahí escuché, son los más frecuentes. No, no son tan frecuentes, porque, bueno, si bien es cierto que el uso y la práctica de prescribir antidepresivos o algunos fármacos que mencionaron ahí en la lista, pues no son tan utilizados o no se han identificado como factores importantes de hiperprolactinemia, no así el prolactinoma, que sí es bastante frecuente. De hecho, el prolactinoma, hablar de prolactinoma, pues obviamente es hablar de un tema aparte, por eso se aisló, pero es la primera causa de hiperprolactinemia, pero además como parte del grupo de adenomas, es el adenoma hipoficiario más frecuente de todos los que podrían presentarse como adenomas. Ahorita hablamos al respecto de ello. Entonces, el prolactinoma es la causa más frecuente de hiperprolactinemia dentro del grupo de patológicos y dentro del grupo en general de causas frecuentes de hiperprolactinemia. En segundo lugar, podríamos mencionar al hipotiroidismo, ¿vale? Entonces, antes de pensar en un prolactinoma, antes de pensar en un en un adenoma hipofisiario de lactotropos, tendríamos que pensar o descartar otras causas. Desde las fisiológicas, tendríamos que pensar en el embarazo como la causa más frecuente desde de las fisiológicas o la lactancia. Ya una vez que descartemos que la paciente no esté embarazada, tendríamos que descartar otras cosas. Hipotiroidismo podría ser una causa importante.
lesiones de la pared torácica, no sé, se me ocurre un herpes zóster, se me ocurre una fractura costal, un infarto al miocardio, podrían también ser causas, lesiones de la pared torácica pueden ser causas frecuentes de hiperprolactinemia, un mismo derrame pleural también podría generar un cierto grado de hiperprolactinemia, ¿no? Estimulación del pezón podrían ser también de las fisiológicas, ¿eh? También ahí podríamos incluirla, ¿no? No solamente el embarazo, lactancia, sino de las fisiológicas, estimulación del pezón. El ejercicio físico, que lo veía como causa fisiológica, pues es causa que es una causa frecuente que estimula la liberación de prolactina, pero como tal no causa hiperprolactinemia. Si no estaríamos, las personas que hacen ejercicio, que van al gimnasio, que se van a correr, pues estaríamos viéndolas con mucha frecuencia con hiperprolactinemia y eso no ocurre, ¿vale? Entonces, lo que más frecuentemente vemos es embarazo, lactancia, estimulación del pezón, ya de las patológicas, decíamos, hipotiroidismo, lesiones de la pared torácica, fármacos serían las otra causa en cierta manera frecuente, personas que consuman antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, neurolépticos, ¿no? Algunos calcioantagonistas como el verapamilo. Bueno, anteriormente también se asociaba la hiperprolactinemia con un antiácido, con un bloqueador de histamina H2 que se llamaba cimetidina, un fármaco que se parecía o que tiene relación química con la ranitidina, que a lo mejor ustedes la han escuchado como antiácido. La cimetidina era un fármaco, le llamaban Tagamet, también esa era la marca. La cimetidina era un fármaco que se manejaba como antiácido, antagonista del receptor H2 a nivel del estómago, a nivel de la célula oxíntica, para inhibir la secreción de ácido clorhídrico, pero se descubrió que también generaba hiperprolactinemia. Por esa razón se cayó en desuso. Otros fármacos, ¿no? El aloperidol, ya lo decíamos, ¿no? Podrían ser causas, pero no tan frecuentes, insisto, ¿no? Ya una vez que nosotros como médicos descartamos esas causas fisiológicas, farmacológicas y algunas patológicas, pues lo que nos queda no, como causa frecuente es el prolactinoma, insisto, es la causa más frecuente de hiperprolactinemia. Y bueno, ya hablar del prolactinoma, pues es hablar de adenoma hipoficiario, similar a lo que ocurrió con el equipo anterior que expuso el tema de gigantismo y acromegalia, y el equipo nos comentaba, ¿no? La causa más frecuente de tanto gigantismo como acromegalia es el adenoma hipoficiario, solamente que en el caso anterior, el adenoma está compuesto por células somatotropas, y en este caso el prolactinoma, pues las células, el estirpe celular de este tumor, pues es las células lactotropas. Hay otros tumores que por ahí nos mencionaban, que el craniofaringioma, que el meningioma, pues sí, pero no son causas tan frecuentes. El más frecuente de todos es el tumor de células lactotropas, el clásico prolactinoma. Ahora, hablar de adenoma hipoficiario es, bueno, decíamos, un tema aparte, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros estamos viendo en el tema de gigantismo acromegalia y en este tema estamos viendo adenomas hipoficiarios. Cuando veamos Cushing, una de las causas frecuentes de síndrome de Cushing también va a ser un tumor, vamos a hablar de enfermedad de Cushing, ya en forma mucho más particular, dada por un adenoma hipoficiario de corticotropas. Entonces, el adenoma hipoficiario, muchachos, así en forma general, es un tumor que se forma precisamente en la hipófisis y como bien dijeron en la presentación, pues se va a clasificar de dos formas muy sencillas. En un microadenoma hipoficiario, cuando mide menos de 1 centímetro, y macroadenoma hipoficiario cuando mide de 1 centímetro en adelante. Uno pensaría, bueno, 1 centímetro, un tumor hipoficiario, vamos a suponer de 6 milímetros, ¿no? Un microadenoma hipoficiario
En este caso, un microprolactinoma de 6 milímetros, uno pensaría, pues 6 milímetros no es nada. Yo tengo una regla de 30 centímetros y de esos 30 centímetros capto 6 milímetros, pues no va a ser nada comparado al resto de la medida de la regla, o un centímetro, ¿no? Vamos a pensar en un macroadenoma hipoficiario de 1.2 centímetros, pues en la regla no mide, no es gran cosa, 1.2 centímetros, pero para la hipófisis es gigantesco, ¿sale? Hay que siempre tomar en cuenta las proporciones debidas. Una hipófisis que mide 1,5 centímetros por 1,5 centímetros, 1.5 por 1.5, que tenga un tumor de 6 milímetros, un tumor de 8 milímetros o un tumor de 1 centímetro de diámetro es algo muy grande. Es como decir, ustedes, una persona que tenga un peso promedio de 70 kilos y mide unos 70, que tenga un tumor de la mitad o más de la mitad de su cuerpo, ¿no? O sea, es algo gigantesco, ¿no? Pensaríamos, pues es muy pequeñito, pero no, para la hipófisis que es muy pequeña, es muy grande, ¿no? Es muy grande el tumor. Entonces, los tumores que miden menos de 1 centímetro los llamamos microadenomas, ¿no? Y los que tienen más de 1 centímetro, bueno, de 1 centímetro para arriba les llamamos macroadenomas hipoficiarios. En el caso particular del prolactinoma, así los vamos a denominar, microprolactinoma o macroprolactinoma. Ahora, dentro de los tumores hipoficiarios, decíamos, el de células lactotropas es el que es el más frecuente del grupo de tumores hipoficiarios, de los adenomas. En segundo lugar, están los tumores de células somatotropas, aunque bueno, se están ahí ya peleando el segundo lugar entre los de cromófobas y el de somatotropas, pero bueno, hasta donde yo tengo entendido, todavía el de células somatotropas, causante de gigantismo y acromegalia, son los que van a también a generar son los que van a encontrarse en frecuencia en segundo lugar del grupo de adenomas. El tercer tumor más frecuente es el de células corticotropas que origina enfermedad de Cushing. Ya para el tema del equipo 6 lo vamos a mencionar. En cuarto lugar, podríamos encontrar al tumor de células cromófobas, aunque insisto, ya hay algunos libros que dicen que ya es la segunda causa, ¿no? Y bueno, ya en forma muy anecdótica, pues podemos encontrar tumores de células tirotropas, que son causas de hipertiroidismo secundario, tumores de células gonadotropas, que bueno, también podrían originar otro tipo de problemas, pero bueno, ya son mucho menos frecuentes. Entonces, el de lactotropas es el más frecuente y es el que origina este problema. Ahora, dependiendo del tamaño que tenga el tumor, pues va a generar sintomatología de compresión tumoral. Entonces, es importante, muchachos, que se entienda tanto en el tema de gigantismo y acromegalia como en el tema de prolactinoma, se entiendan que existen, que en el paciente van a existir manifestaciones por compresión del tumor, manifestaciones por exceso de la hormona y también manifestaciones por el, la alteración en otras hormonas o ejes hormonales, ¿vale? En el caso del prolactinoma, y bueno, también recordando un poco lo que nos dieron de tema de adenoma de gigantismo acromegalia, aquí tendríamos que mencionar las manifestaciones por el efecto de masa del adenoma, ¿no? Por ese efecto de compresión tumoral. Entonces, para entender estas manifestaciones, nosotros en endocrino siempre les decimos que a estos datos nosotros los vamos a conocer como los datos paracelares. Paracelares, muchachos, significa para alrededor de, celar alrededor, celares de silla turca. Anatómicamente ya nos explicaron, el equipo 3 nos explicó que la hipófisis está alojada en la silla turca, que ahí la vemos en la imagen. Entonces, los datos paracelares, muchachos, van a ser aquellos datos que se presenten por compresión tumoral. ¿Cuáles son estos datos? El primero de ellos, cefalea, dolor de cabeza. Ojo, pensar en una cefalea, muchachos, puede ser una manifestación muy común, que puede estar dada por cefalea tensional, por hipertensión arterial, por otras cosas. O sea, realmente la cefalea es un dato muy general. No todas
no todas las cefaleas, no todos los dolores de cabeza son tumores hipoficiarios. Por eso es importante nosotros como médicos, que nosotros como médicos seamos muy cuidadosos en el interrogatorio. Entonces, ¿por qué se va a presentar la cefalea? Muy sencillo. Pues precisamente como parte del recubrimiento que existe en la silla turca es de duramadre, al momento de que el tumor crece o al momento que se presenta un tumor y se comprime la duramadre, esa duramadre va a detectar, va a originar dolor de cabeza, cefalea. Entonces, por contacto que tiene el tumor con la duramadre, se origina cefalea. Ahora, para diferenciarla de otros tipos de cefalea, como la tensional, como la de racimos, como la de la hipertensión arterial, es una cefalea frontal o frontonasal, un poquito similar a como si se tuviera sinusitis, ¿vale? Es opresiva la cefalea. Si el tumor crece por debajo, si el tumor se extiende hacia abajo, subcelar, y se logra fracturar, en este caso, el seno esfenoidal, lo que va a ocurrir, doctores, vean aquí la imagen. Si quitamos aquí el aparato que se usa para la cirugía transesfenoidal, debajo de la silla turca tengo el seno esfenoidal y por debajo del seno esfenoidal tengo, tengo el receso donde se encuentra la nasofaringe y la cavidad nasal. Si se logra fracturar este seno esfenoidal, puede llegar a fiscalizarse esa silla turca o de alguna forma el seno esfenoidal puede también provocar que se fugue el líquido cefalorraquídeo hacia la nasofaringe y hacia la cavidad nasal. ¿Qué puede provocar esta fuga de líquido cefalorraquídeo? Pues se va a provocar precisamente que el líquido cefalorraquídeo salga por la nariz, y a esto nosotros le vamos a conocer como rinorrea de líquido cefalorraquídeo o rinorraquia, ¿vale? Entonces tenemos cefalea, rinorraquia, y también, muchachos, si el tumor crece hacia arriba, ¿no? En forma extracelular, crece hacia arriba y comprime este, comprime el quiasma óptico o mejor dicho, más bien las cintillas ópticas, esto va a provocar, muchachos, edema de papila en el fondo de ojo. Cuando nosotros hacemos el fondo de ojo y revisamos en este caso la estructura retiniana, el disco y todo este asunto, vamos a también explorar la papila óptica. Si se comprimen las cintillas ópticas por el tumor, si crece hacia arriba o si crece hacia los lados y comprime las cintillas, va a provocar lo que nosotros conocemos como papiledema o edema de papila. Nosotros, insisto, en el fondo de ojo lo podemos explorar de una mejor manera. Y si también se comprime el quiasma óptico, sobre todo la decusación de esos nervios que conforman el quiasma, se van a provocar alteraciones en el campo visual, alteraciones visuales. Pero ojo, alteraciones en el campo visual. Ya ustedes cuando estén en el sistema nervioso van a checar cómo se integra la vía visual y cómo es que existe por una parte la decusación, en este caso, de los nervios que detectan la visión periférica en el quiasma óptico, y si yo como tumor, si mi tumor comprime esa decusación, lo que va a pasar es que se va a perder la visión periférica. Eh, cuando existen, Cuando hablamos de alteraciones en el campo visual, hablamos desde cuadrantopsias o hasta de hemianopsias. Las hemianopsias, muchachos, son precisamente es la pérdida de la mitad del campo visual, ya sea el campo visual que veo hacia el interior o hacia el exterior. Entonces, si se comprimen esa decusación del quiasma óptico, se va a perder, se van a comprimir los nervios que me detectan la visión periférica. Entonces yo voy a tener con mucha frecuencia hemianopsia bitemporal, aunque bueno, podrían presentarse otro tipo de alteraciones del campo visual como cuadrantopsias, pero bueno, tendríamos que ver realmente la extensión del tumor.
Y entonces, estas van a ser, digamos, las manifestaciones paracelares más frecuentes que encontramos en un adenoma hipoficiario, ya sea de somatotropos en el caso del gigantismo acromegalia o en el caso del prolactinoma que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, nosotros en endocrino les decimos o les comentamos este, la mnemotecnia CREA. CREA, C de cefalea, R de rinorraquia, E de edema de papila o papiledema y A de alteraciones en el campo visual, ya sean hemianopsia bitemporal o cuadrantopsias, ya lo decíamos. Entonces, CREA. ¿Hay otras manifestaciones paracelares? Sí, las pueden haber. Sobre todo si el tumor es muy grande, puede presentarse en este caso eh, hidrocefalia, pueden llegarse a dar casos de crisis convulsivas, pero es menos frecuente. Entonces, por esa razón siempre que estudiamos un tumor hipoficiario, tenemos que ver las manifestaciones por compresión tumoral, las manifestaciones por exceso de hormona. Ya vimos que en hormona de crecimiento y en el caso del gigantismo acromegalia, el exceso de hormona de crecimiento va a provocar cambios fenotípicos, ¿no? Aumento en el tamaño de manos y pies, prognatismo, ¿no? Aumento en el tamaño de la mandíbula, otro tipo de megalias, ¿no? Visceromegalia, cardiomegalia, piromegalia, ¿no? O sea, crecimiento en órganos huecos, en órganos en forma general en vísceras, este, pueden provocar otro tipo de cosas en el caso de la acromegalia y en el caso del prolactinoma, pues el exceso de prolactina pues va a provocar principalmente en las mujeres galactorrea, ¿sale? Secreción láctea. Y cuando hablamos de secreción láctea, pues no crean que es así una secreción abundante, sino con que salga una gotita en el pezón, a eso ya le llamamos galactorrea, ¿sale? Galactorrea es secreción de leche en el pezón y esto es muy frecuente en las mujeres. En los hombres no es tan común la galactorrea, no así el crecimiento mamario anormal. En este caso a nosotros le llamamos ginecomastia, ¿vale? Entonces, eso es lo más frecuente con relación al exceso de prolactina. Ahora, también la prolactina en exceso, esta hiperprolactinemia va a ocasionar este, alteración en otros ejes hormonales, como cuál, pues el más frecuente es el eje gonadal. Ya decían sus compañeros que uno de los efectos de la prolactina a nivel gonadal es inhibir el ciclo várico. Entonces, y también a nivel de aparato genital masculino, van a inhibir la espermatogénesis, ¿no? Va a disminuir la libido, entonces podríamos encontrar datos de hipogonadismo, ¿vale? En el caso de las mujeres, como se inhibe el ciclo várico, se van a presentar datos de amenorrea, y en el caso de anovulación también, y en los hombres, pues se puede presentar disminución de líbido, hipogonadismo, disminución en la espermatogénesis, ¿no? Podría darse un poquito bueno, datos de infertilidad. Y entonces, para integrar ya en forma general los datos de prolactinoma, ya hablando del prolactinoma en sí, pues podríamos mencionar una triada en el hombre y una triada en la mujer. En las mujeres, ¿cuál es la triada? Cefalea por compresión tumoral, galactorrea por exceso de prolactina y amenorrea por alteración en el ciclo menstrual. Y en el caso de los hombres, la triada se integra por cefalea, ginecomastia, cefalea por compresión del tumor, ginecomastia por exceso de prolactina y el hipogonadismo, disminución de la libido por alteración en otros ejes hormonales, ¿vale? Esa sería la tríada general. No crean que los hombres están exentos de presentar prolactinomas, también los vemos. Tal vez no tan frecuentemente como en las mujeres, pero sí los llegamos a ver en hombres. Ahora, para el diagnóstico, pues bueno, para el diagnóstico de hiperprolactinemia, pues tenemos que tomar cifras de prolactina, obviamente, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico, pero también, pues, dentro del grupo, dentro de los estudios que vamos a solicitar, pues tenemos que pedir perfil tiroideo para descartar que el paciente no tenga
hipotiroidismo, para descartar otro tipo de causas que no sean el prolactinoma, y si ya descartamos esas causas, pues nos vamos al prolactinoma, y la mejor manera de detectar un prolactinoma es a través de resonancia magnética. Y ya finalmente, para hablar de tratamiento, muy sencillo, sus compañeros nos hablaban de dos cosas, del médico y del quirúrgico. Como ocurre con el gigantismo y la acromegalia, por eso hago referencia, porque finalmente tienen un poquito que ver una cosa con la otra. Si, en el caso de los tumores de somatotropos que provocan gigantismo, acromegalia, casi siempre están caracterizados por ser macroadenomas hipoficiarios, y el tratamiento médico casi siempre es más rebelde, es menos efectivo que el tratamiento quirúrgico. Si bien en el caso de los pacientes con acromegalia y gigantismo yo los puedo manejar con fármacos, la tasa de éxito no es tal como si lo tiene el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de macroadenomas. En el caso de los prolactinomas, en este tema, eh, sí es frecuente ver microprolactinomas y también es muy frecuente ver macroprolactinomas, pero aquí el chiste, muchachos, aquí el detalle es que el tratamiento médico va a tener un mayor éxito, va a tener una mayor tasa de éxito que un tumor de células somatotropas. Casi siempre los tumores de células lactotropas responden muy bien con el tratamiento farmacológico. ¿Qué fármacos vamos a dar? Pues estamos diciendo que la dopamina es el principal factor que inhibe la secreción de prolactina, pues vamos a dar agonistas dopaminéticos, es decir, fármacos que se unan al receptor de dopamina y que estimulen y que inhiban, mejor dicho, perdón, la secreción de prolactina, como es el caso, decían, de bromocriptina y de cabergolina. De los dos, la bromocriptina es muy utilizado en el sector salud, pero ya no se utiliza del todo en la práctica médica porque además de que es un fármaco, es económico, sí es más económico que la cabergolina, pero el detalle aquí es que hay que darlo 3 veces al día y genera, al principio sobre todo, genera efectos adversos, los más descritos, náusea, vómito, mareo, no es muy cómodo para el paciente por esa razón y por el hecho de que se tiene que tomar 3 veces al día. Entonces, en la actualidad se opta por utilizar cabergolina, que este fármaco lo damos 2 veces o 3 a lo mucho a la semana, mucho más cómodo para el paciente de tomar, y además no genera estos efectos adversos que sí genera la bromocriptina, ¿no? En el medio privado, la cabergolina la encontramos como 2-Tinex, así se llama, ¿vale? ¿Cuánto tiempo vamos a dar el Dostinex, ¿no? La cabergolina, para ver que exista una tasa de éxito de prolactinoma, o en cuánto tiempo se revierte, tarda en revertirse el prolactinoma? Bueno, tarda un año, entonces el tratamiento mínimo lo tenemos que manejar por un año, 12 meses, ¿vale? En menos de un año no vamos a ver reversión del prolactinoma. Entonces tenemos que dar el tratamiento durante un año, darle seguimiento al paciente, por supuesto, y ya en un año tomamos nuevamente control de niveles de prolactina y del tamaño de la hipófisis, y con eso nos basamos para saber si el paciente tuvo una buena tasa de éxito o no. Eh, si se logra revertir, si se logra revertir en este caso el tumor, muchas veces se suspende el tratamiento, pero si no se logra revertir, podemos continuar dando medicamentos, pero si el tumor, más allá de no revertir, crece aún más, entonces sí podríamos optar por la opción quirúrgica, ¿no? Por el tratamiento quirúrgico. En este caso, la cirugía transesfenoidal, como ocurre en los tumores, los adenomas de somatotropos en gigantismo acromegalia, es la técnica más utilizada. Este, en el caso del embarazo, muchachos, es una cuestión, ¿no? Hace rato mencionaban, escuché que mencionaron embarazo, que no era conveniente dar fármacos. Bueno, hay una cuestión bastante polémica, ya dependerá de la experiencia de cada médico, pero muchas veces al prolactinoma no se le puede en un momento dado dar el lujo de que crezca y que genere cambios visuales. Muchas veces llega a ocasionar hasta ceguera. Entonces, en aquellas pacientes que les generan cefaleas importantes o limita su vida, en este caso generando ceguera,
ahí sí no hay que dudarlo, aunque esté embarazada, ¿no? Sobre todo hay que ver la opción quirúrgica de ser posible. Entonces, pues ya eso dependerá de la experiencia de cada médico, pero bueno, valdría la pena siempre individualizar cada caso, ¿vale? Doctor, ¿algo que comentar al respecto? Sí, doctor. Nada más en relación a los fármacos, los fármacos que se usan de manera muy habitual y que uno debe de interrogar de manera intencionada son los procinéticos, como el caso de la metoclopramida. La metoclopramida es un medicamento que se da de manera indiscriminada, se vende sin receta y, se usa mucho en la práctica clínica y esta es una causa de hiperprolactinemia. Anteriormente, antes de que la COFEPRIS quitara la ranitidina, este era el otro medicamento que ocasionaba problemas. Afortunadamente ya salió fuera del cuadro básico, pero seguimos con la metoclopramida, incluso en pacientes embarazadas que por alguna razón no tienen una suficiente producción de leche, este medicamento se les da para estimular la secreción láctea. Otra de las cosas importantes que mencionaba ya usted, el doctor Campos, es la sintomatología, doctores. Tenemos que hacer un interrogatorio clínico de manera intencionada, pero habitualmente los pacientes acuden por otras situaciones y es nuestra obligación hacer un interrogatorio minucioso que nos lleve al diagnóstico. Por ejemplo, una de las causas por las cuales acuden mucho las mujeres a la consulta es la amenorrea. Entonces ya uno de manera intencionada les tiene que preguntar en relación a los medicamentos que está tomando o si está asociada a alguna comorbilidad. Y en el caso de los hombres, la disfunción eréctil. Esas son de las causas en donde tenemos obligadamente que descartar que no se trate de una alteración en la secreción de la prolactina. Otra de las cosas por las cuales acuden mucho estos pacientes en edad productiva es la infertilidad y dentro del protocolo de infertilidad se pide la prolactina. En el caso de los niños y los adolescentes, las manifestaciones clínicas es la pubertad retrasada. Entonces, cuando nosotros vemos que un adolescente ya está en la edad de tener caracteres sexuales secundarios y todavía no los presenta, debemos de pedir intencionadamente el nivel de prolactina. O si no ha presentado la menarquia, las mujercitas también igual. Otra de las cosas importantes, doctores, es que el microadenoma, el estudio más sensible para solicitar es la resonancia magnética. El macroadenoma lo podemos ver, o si es grande, sí se puede visualizar en la placa simple de cráneo, en la lateral. Sin embargo, el estudio más sensible es la resonancia magnética. Y finalmente, cuando el tratamiento si no hay una respuesta al tratamiento médico, como ya les había mencionado el doctor Campos, pues el tratamiento quirúrgico es la elección. Una vez que se haga el tratamiento quirúrgico, se debe de explorar todo el eje para ver si no hay alguna falta de secreción de alguna de las hormonas que están en la hipófisis. Ahora bien, durante el parto hay una enfermedad que se llama, que pueden llegar a presentar las mujeres, mucho sangrado y por falta de la circulación a nivel de la hipófisis pueden presentar lo que es el síndrome de Chija. Y entonces todo esto nos va a producir una alteración en la secreción hormonal, una baja, porque precisamente está dañado. Entonces tenemos que, si vemos que una mujer
que no está produciendo leche, le pedimos sus niveles de prolactina y salen bajos, debemos de descartar un síndrome de Sheehan y también debemos de explorar el resto del eje. Y otra de las manifestaciones también muy comunes que se presentan sobre todo en los niños es el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo, cuando tenemos una talla baja, nosotros pedimos sus pruebas de función tiroidea y también pedimos la prolactina y habitualmente salen alteradas. Nosotros hacemos la corrección de las hormonas tiroideas y en automático el problema se llega a quitar. Entonces, y nada más, algunas otras manifestaciones, aparte de las que las paracelares que mencionó el doctor Campos, también podemos llegar a presentar algunas alteraciones a nivel de los pares craneales, como es el 3, el 4 y el 6, que son los que más se alteran, y creo que nada más. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar, doctores. Voy a parar en este momento la grabación.